Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo en esta noche bendita y quiero pues agradecer al Señor la oportunidad de poder compartir la enseñanza de la palabra de Dios y también su sintonía. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor tu santa y bendita dirección, gracia y favor, Señor, para bendecirnos, para equiparnos, Señor oh Dios, y para hacer prosperar tu buena palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús con gracias. Amén y amén. Quiero hablar en esta noche, bueno, al menos así fue como titulé el tema, los métodos no bíblicos para educar. Estamos, hermano, en el entendido de que nuestro deber como padres es enseñar y educar. Sabemos y entendemos por la palabra que existen principios bíblicos de cómo educar, cómo enseñar a nuestros hijos. Quiero hablar y dedicarle unos minutos a métodos no bíblicos que se insertaron en el hogar, que se insertaron dentro de la familia por generaciones. Son métodos que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, usamos para instruir o disciplinar a nuestros hijos, y esto de alguna manera contradicen principios bíblicos. Yo quiero dejar claro, hermano, que alguno puede creer o entender que uno está invadiendo la privacidad del hogar. Sin embargo, yo desde aquí quiero pedir primero perdón si alguno entiende que es así. Creo que mi deber como pastor es instruir, es enseñar, es educar y también dejar saber que lo que no tiene base bíblica y lo que no es un principio bíblico, con eso nosotros no deberíamos de edificar. Al fin y al cabo, usted y yo somos responsables de cómo lo hacemos. Tal es así que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que el fundamento que está puesto nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar, pero que todo el que edifica debería de saber con qué materiales está edificando, porque al fin de cuentas, después que se termina la edificación es probada por fuego. A Dios no solo le interesa lo que nosotros hacemos, sino que también a Dios le interesa cómo nosotros lo hacemos. Cuando hablo de nuestra cultura, estoy hablando de la cultura latina. Ella no provee un modelo bíblico para seguir, todo lo contrario. Hay muchos métodos para criar hijos que no son bíblicos. De todos los métodos que uno pueda revisar o tener en mi mente, que yo pueda revisar y tener en mi mente, tienen una cosa común, y esa cosa común es el estándar humano, el estándar de una mente humana y de una mente que se conformó a la costumbre. ¿A qué me refiero? A lo que heredamos de nuestros padres, que definitivamente el apóstol Pablo dice que heredamos una buena manera de vivir, y es un estándar que no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, he encontrado en el tiempo cómo nosotros los padres, sin darnos cuenta, tratamos de una forma superficial la conducta de nuestros hijos,
Y como decía yo en días pasados, precisamente en una de las enseñanzas del martes para familia, no llegamos a impactar el corazón de nuestros hijos, por lo tanto los cambios que se producen no son permanentes, ni van a durar por mucho tiempo. Así que tenemos la tarea esta noche de identificar y de rechazar métodos no bíblicos y por supuesto sustituirlo por métodos bíblicos para criar a nuestros hijos. Hay algo más. Hoy solo voy a hablar de los métodos no bíblicos porque el tiempo no alcanza. Entonces quiero mostrarle mi primera diapositiva y de hecho si usted tiene la posibilidad de hacerle una foto a esta diapositiva, me gustaría que lo hiciera. Por si acaso yo no puedo tratarlos todos, por lo menos usted los va a poder identificar. Son 6 métodos. El primer método al que yo hago mención es hago lo que me hicieron. El segundo método es mucho castigo y enojo. El tercer método, sobornos y pactos. El cuarto método, la manipulación de las emociones. El número 5, engañar y mentir. Y el sexto, darle al hijo lo que el hijo quiere. Y este es el camino más fácil, es el camino de menos resistencia. Entonces, rápidamente, mi próximo tiempo va a ser para tratar de explicar estos 6 métodos. Ya usted los vio, ya usted los tiene en pantalla, supongo que ya usted le hizo una foto. Entonces, los 6 son, hago lo que me hicieron. Número 1, mucho castigo y enojo es el número 2. El número 3, sobornos y pactos. El número 4, la manipulación de las emociones. El número 5, engañar y mentir. Y el número 6, darle al hijo todo lo que él quiere. Y que es el camino de menor resistencia. Hablemos por unos minutos del primer método no bíblico. Yo, antes de explicar un poquito el versículo, ¿verdad? Me gustaría mencionar algunas cosas. Algunos padres no piensan mucho en cómo criar a sus hijos. Ellos hacen lo que viene naturalmente, o sea, lo que viene y lo que vieron naturalmente a hacer de sus padres. O sea, ellos usan métodos que los padres le aplicaron a ellos. Y entonces esos mismos métodos, sin pensar si son bíblicos o no, esos mismos métodos se lo aplican a sus hijos. Así que entiéndase, hermano, que no estoy tratando ni siquiera de señalar a sus padres, y ahora que usted es padre, termine ofendido conmigo, pero tal vez nuestros padres hicieron muchas cosas buenas cuando nos criaron, y yo estoy seguro que sí, y esto es indudable. O sea que su papá hizo muchas cosas buenas, pero también es indudable que de vez en cuando se desviaron de algunos aspectos bíblicos. Eso es si ellos eran cristianos, pero si ellos no eran cristianos, no eran hijos de Dios, no tenían una enseñanza bíblica, puedo asegurar que los métodos que usaron no fueron bíblicos. Entonces uno hereda enseñanzas y formas de enseñanzas, y luego después los errores que cometieron con uno es muy probable, es más seguro que nosotros lo volvamos a repetir con nuestros hijos. Es triste cuando no tomamos tiempo para evaluar lo que nosotros hacemos con nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Es demasiado triste. Entonces, yo quisiera tomar 3 versículos que puse en una diapositiva, porque yo creo que
es un versículo, por ejemplo, Romanos 12:2 es un versículo que yo uso mucho. En días pasados, una joven de la iglesia me dijo, me recuerdo mucho de usted cada vez que leo este versículo. Era otro. Hay dos que son mis predilectos a la hora de enseñar. Uno de esos es el que ella me mencionó. Toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y es útil para instruir, enseñar y redarguir a fin de hacer al hombre de Dios perfecto. Y el otro versículo que para mí es muy predilecto a la hora de enseñar es el de Romanos 12:2. No me puedo adaptar a este mundo ni a su forma de pensamiento. Necesito ser transformado mediante la renovación de mi mente. Para que yo pueda verificar cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Yo no debo de dar por sentado que todo lo que yo estoy haciendo está bien. Yo necesito confrontar mi pensamiento, mi meditación, necesito confrontar mis acciones a la luz de la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que va a decir si yo estoy pensando y actuando correctamente y si yo estoy educando y enseñando a mis hijos correctamente. De eso es de lo que se trata. Primero, de que yo me tome un tiempo para evaluar a la luz de la palabra de Dios cómo es que estoy educando y cómo es que estoy enseñando a mis hijos. Esto dando por sentado que usted enseña a sus hijos. Porque hay padres que tienen y cometen el gran error de no corregir a sus hijos, de no enseñar a sus hijos, de no disciplinar a sus hijos, de no conversar con sus hijos, de no establecer una comunicación con sus hijos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Que cuando uno tiene hijos, uno los tiene primero porque Dios nos dio la capacidad de reproducir y por supuesto puso vida en nosotros para que nazcan seres, pero la Biblia nos deja saber que los hijos, siendo herencia de Jehová, la tarea de nosotros los padres es devolverlos a la patria celestial. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas, y me quiero detener unos minutos aquí porque esto es importante, la mayoría de las personas que fueron maltratadas físicamente en su niñez crecen y terminan haciendo lo mismo con sus hijos. O sea, padres que fueron demasiado rígidos, padres que fueron incluso hasta golpeadores, por no decir abusadores, y ellos vienen luego y repiten el mismo tema, repiten la misma forma, y la pregunta es, ¿por qué es así? Pues la verdad, sinceramente yo considero que ningún padre quiere lastimar a sus hijos, pero la tendencia siempre es repetir lo que nos hicieron. Y esa tendencia es muy fuerte. Ahora, le explico. Hay otra tendencia que es el extremo. ¿Cuál es el extremo? Padres que fueron disciplinados en su niñez de una manera muy fuerte, entonces eluden, esquivan el disciplinar porque ellos se sintieron maltratados, abusados y entonces se van al otro extremo. Eso lo conocemos nosotros mucho porque quien usa esta expresión es mi padre apostólico,
el apóstol Sergio Guillermo, y él dice, él cuando está explicando algunas cosas, dice, esta es la ley del péndulo. Y entonces se van de un extremo al otro, no entienden que hay un término medio. O sea, la disciplina se aplica con amor, con misericordia y con compasión. Entonces, pero se van al otro extremo, y el otro extremo es no querer disciplinar a un hijo cuando la Biblia dice que si no lo disciplinas, el hijo que no es enseñado y disciplinado avergüenza a su mamá. La palabra del Señor dice, o a sus padres, la Biblia dice que el niño necesita ser disciplinado para que su alma no perezca. O sea, que hay una conexión entre la disciplina, que eso incluye la enseñanza, la corrección, la reprensión, la vara. Existe una conexión entre lo que una persona o un niño recibe como ministración y su alma. Entonces, nosotros los padres necesitamos tener el cuidado y por eso digo la necesidad de mirar a la luz de la palabra de Dios cómo es que estoy educando a mis hijos. ¿Para qué? Para no repetir errores, pero tampoco para esquivar mi responsabilidad, entendiendo de que yo fui objeto de un maltrato y eso yo no se lo voy a repetir a mis hijos, pero como estoy en el punto de la ley del péndulo, estoy yendo al otro extremo donde yo no le digo nada a mis hijos, donde yo no trabajo con mis hijos, donde yo no exhorto a mis hijos, donde yo no disciplino a mis hijos. Entonces, es importante esto. Otra cosa que a mí me preocupa mucho y que quiero dejarlo en el corazón de todos los padres que me están escuchando, incluso estoy hablando con los padres que recién tienen hijos. El extremo es terminar también dejándole la disciplina de nuestros hijos a personas que no son acreditados por Dios para disciplinar. Ejemplo, dejarle la disciplina de tus hijos no se las puedes dejar a sus abuelos. La disciplina de tus hijos no se las puede dejar a los tíos de tus hijos. No puedes dejar la disciplina de tus hijos y la enseñanza de tus hijos incluso a los maestros de la escuela. La disciplina comienza desde que el niño nace. La manera de disciplinar es enseñando, así que desde que un niño nace está siendo enseñado por sus padres, y la enseñanza, la disciplina, la instrucción de nuestros hijos la debemos de tener nosotros los padres. Ahora, con respecto a la repetición de los métodos, por ejemplo, Salmo 37:8 está ahí en su pantalla, dice, deja la ira y abandona el furor, y no te irrites, solo haría lo malo. Estoy en el Salmo 37:8, en una versión bíblica que no se la puse, pero es una traducción bíblica, dice, deja la ira. O sea, déjeme llamar la atención que un padre nunca o una madre nunca debería de disciplinar a su hijo con ira. Nunca debería de hacerlo con furor. Nunca debería de disciplinar a su hijo estando irritado. Y entonces, y la razón es bíblica. O sea, yo solo quiero que usted observe. Por eso, aunque un niño sea muy inquieto, tenga actitudes de rebeldía, fíjese cómo estoy diciendo actitudes, no estoy diciendo que es un rebelde porque todavía no ha sido formado totalmente su carácter. Pero déjeme aclarar que violencia genera violencia. Entonces uno no puede
tratar con violencia, aparte de que es un delito en este país y eso puede costar caro, uno tiene que evitar el disciplinar a los hijos con ira, disciplinar a los hijos con el ardor y con el furor de la irritación, porque dice la palabra de Dios que en ese caso solo haríamos lo malo. O sea, estoy advirtiendo que estoy usando aquí principios bíblicos para que nosotros entendamos por qué debemos de mirar seriamente acerca de los métodos que estamos usando para corregir a nuestros hijos. Y uno no bíblico es repetir lo que nuestros padres hicieron creyendo que estaba bien. Y no estoy diciendo, hermano, que su papá era malo. Lo que estoy diciendo es que no tenía el principio bíblico y ahora mismo usted está repitiendo algo como si fuera correcto, pero que no está bien. Entonces, por ejemplo, Proverbios 29:11 dice la palabra de Dios: el necio le da rienda suelta a su ira. Así que cuando un padre disciplina a su hijo con ira, enojado, molesto por lo que el niño hizo, no está demostrando otra cosa más que es un necio. O sea, no está mostrando la sabiduría de Dios para disciplinar. Déjeme decirle algo, hermano, algo que yo creo que lo pondría a usted a tono con la verdad. La Biblia dice que el padre que ama disciplina, así Jehová disciplina a los suyos. Así que el amor no está reñido de la disciplina, todo lo contrario. Lo que ese versículo me enseña a mí es que si uno va a aplicar disciplina, debe de amar. Y amando, debe de disciplinar. Y si no disciplina, entonces el otro mensaje que nosotros estamos enviando a las potestades, o sea, de una disciplina extrema en el péndulo ir al otro extremo y no disciplinar, entonces lo que estamos diciéndole a las potestades, a los aires, es que ese niño no tiene cobertura, que ese niño no tiene un padre que lo ama, porque el padre que ama, dice la palabra de Dios, disciplina. Ahora, repito, Proverbios 29:11, el necio es el que le da rienda suelta a su ira. Entonces, por eso a un hijo no se le puede disciplinar enojado o con ira. Y entonces me llama la atención la expresión que sigue, porque dice, pero el sabio la reprime. O sea, que un padre, una madre con sabiduría, en el momento se controla. Y aunque su hijo de momento lo haya exasperado, lo que hace es controlarse, autosujetarse, controlarse. Hermano, eso es psicología. No, eso no es psicología, eso es bíblico. La Biblia dice que Él nos dio espíritu de dominio propio, de control. Entonces usted debe de saber que si usted con ira disciplina a un hijo, finalmente usted lo que está es manifestando necedad. Y lo que está ministrando es necedad. Voy a apurarme acá un poquitito porque como son 6 puntos, por lo menos quiero hablar de 3 o de 4. Entonces, déjeme irme al próximo paso. Método bíblico número 2. Mucho castigo con mucho enojo. Entonces, aquí está el principio bíblico. Antes de leer el versículo, déjeme decirle que hay padres con muy buena intención. Y por supuesto, de nuevo, yo que soy padre, hermano, yo sé lo que yo siento por mis hijas y le puedo decir algo. Ahora que tengo a las hijas de mis hijas, que las considero también mis hijas, aunque no son mis hijas directamente biológicas, yo siento mucho amor por ellas. Y si tuviera hijos varones, que sí los tengo,
tengo los de ley y tengo hijos espirituales extraordinarios, pues solo puedo decir que para ellos, desde el fondo de mi corazón, yo siento amor. Ahora, lo que quiero decir con esto es que uno puede tener buenas intenciones. Déjeme ponerlo de esta manera, no estoy enredado, es que quiero que esta palabra caiga de la mejor manera posible. Y es que nosotros, sin ser malos, podemos hacer cosas malas. O sea que ya sea por desconocimiento, la intención de un padre hacia un hijo, como yo siempre la concibo, es buena, pero podemos estar haciendo cosas malas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo entiendo que no está bien es que un padre, una madre amenace a sus hijos. Lo amenace. Claro, una cosa es que a la hora de disciplinar usted enseñe y también deje saber que va a haber una corrección, pero uno tiene que saber los límites en los que uno está advirtiendo y uno está amenazando. Así que no se usa la amenaza y el castigo físico. Quiero que usted me oiga, no se usa la amenaza y el castigo físico para desahogarse uno. Si uno con enojo, airado, exasperado, intenta disciplinar a un hijo, no lo va a disciplinar, sino que lo que va a hacer es desahogarse. De ahí el por qué hace falta el dominio, la sujeción y el control de uno. Entonces uno tiene que tener cuidado para no castigar demasiado. Mucho castigo y enojo es el segundo método no bíblico. Así que generalmente es esto que estoy mencionando yo, es una reacción de enojo y de frustración, porque hay padres que internamente dicen ya no aguanto más. Lo primero que quiero decir es que los hijos te los dio Dios y tus hijos van a ser hijos por siempre hasta que el Señor te lleve a su presencia. Y no importa si tú tienes 70 años y tus hijos tienen 50, tú sigues siendo padre y tus hijos siguen siendo hijos. O sea que es algo que no va a pasar de moda con el tiempo, ni que usted puede olvidar. Y ese ha sido el error de muchos padres al pensar de que mi hijo ya tiene 18 años de edad y es mayor de edad y ese ya es su problema. No. Espérese un minuto. Generalmente el airado, generalmente el iracundo que manifiesta una necedad, es tan intenso disciplinando que termina cansándose y renunciando a la disciplina de su hijo, porque claro, no tiene un método bíblico. Entonces, el problema es que el castigo hecho con enojo nunca enseña a nuestros hijos el aspecto de su corazón y las cosas que tiene que cambiar en su corazón. Acuérdese siempre que la palabra corazón en la Biblia es pensamiento, sentimiento y voluntad. La disciplina bíblica incluye un correctivo de la transgresión y eso nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque una transgresión también lleva connotación de disciplina en la palabra de Dios. Ahora, cuando uno habla de disciplina bíblica, la disciplina bíblica incluye el correctivo de la transgresión, haciéndolo justamente como dice la Biblia, con justicia y sin enojo. Y además de esto, la Biblia enseña que esto incluye instrucción, y también la expectativa de Dios es esta,
darnos ánimos a nosotros, nos alienta, nos da ánimo para que nosotros hagamos cambio desde nuestro corazón. O sea, desde nuestra mente, desde nuestro sentimiento y desde nuestra voluntad. Entonces, eso mismo necesitamos transmitírselo a nuestros hijos, es una necesidad. Entonces, por eso viene el consejo apostólico, está puesto, no el mío. Bueno, yo estoy tomando el consejo apostólico de Pablo, lo estoy haciendo mío y se lo estoy compartiendo a usted. Pablo escribe a su carta a la iglesia de Éfeso, capítulo 6:4, capítulo 6, versículo 4, y dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Acabo de explicar cómo es que el Señor nos muestra por su palabra que la transgresión tiene un correctivo, pero incluye una instrucción. De lo contrario, si hay padres que descargan la disciplina con enojo, con amenaza, con castigo físico excesivo, sin instrucción, entienda desde aquí que usted lo que está haciendo es desahogándose, pero no está disciplinando a su hijo, no está haciéndolo de una forma correcta, sino que está usando un método que no es bíblico. Mucho castigo, mucho enojo, sin embargo, usted no está usando el método de Dios, que es el correctivo, la instrucción, la expectativa que Dios tiene de mí. O sea, el Señor me corrige, luego me instruye, luego me dice lo que Él espera que yo haga. Esa es la expectativa, lo que Él está esperando que yo como hijo amado haga. Y luego el ánimo, o sea, el aliento, tú puedes hacerlo, tú tienes el carácter de Dios, tú tienes el ADN de Dios, tú puedes hacerlo. Ahora, nosotros deberíamos usar este principio con nuestros hijos, no deberíamos bajo ningún concepto dejar la corrección, el correctivo, aplicarlo, sí, pero, dar la instrucción, luego después decirle a nuestros hijos la expectativa que nosotros como padre tenemos de ellos. ¿Qué cosa espero de ti? ¿Qué cosa espero que no haga y qué cosa espero que hagas? Y finalmente terminar dándole aliento y ánimo a nuestros hijos para que ellos, bendito Dios, sean equipados y sean fortalecidos. Hermano, este es el método bíblico, así que no puede fallar. Esto viene de la mente y del corazón de Dios. Entonces, voy a dejar este punto número 2 rapidito y me voy al número 3. Quiero hablar unos minutos del método bíblico, sobornos y pactos. Bueno, ahí usted tiene, le estoy dando 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Y solo quiero recordar que los hijos de Samuel, dice la palabra de Dios, se ocupaban de juzgar en una ciudad, en Berseba. Y lo que quiero dejar, o sea, lo que quiero dejar de forma connotada es que Dios aborrece el soborno. Primera de Samuel 8:3 dice: pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él. O sea, los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de Samuel, sino que se desviaron tras las ganancias deshonestas. y dice la Biblia que aceptaron sobornos y permitieron el derecho. Ahora, yo quiero tomar el principio. Quien usa soborno pervierte el derecho. Y la palabra del Señor dice que esto es pecado que Dios aborrece. Entonces, solo quiero
quedarme con el principio, ya usted lo vio, y entonces entender con usted que un método no bíblico es intentar sobornar a nuestros hijos para que tengan buenas conductas. Algunos hablan de esto como un premio porque te portaste bien. No estamos plantando métodos bíblicos, estamos usando psicología humana y esto es peligrosísimo porque cuando el niño es pequeño, pues uno no lo resiente. El tema es que cuando ellos crecen bajo ese método de enseñanza, entonces se acostumbran a que uno les tiene que pagar y les tiene que sobornar para que ellos hagan lo que es correcto. Ese no es un método bíblico, ese es un método humanista. Isaías 1:23, tus gobernantes son rebeldes y tus compañeros, tus gobernantes son rebeldes, compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno. Oiga la palabrita. O sea, yo estoy, hermano, yo sé que usted va a criar a sus hijos como usted quiere, pero yo estoy viendo tanto peligro en este tema de la crianza y a veces observo actitudes en hijos y digo, Señor, ayúdanos a entender qué hemos hecho. Y porque finalmente nosotros los padres, al final del día, cuando pasan los años y vemos a nuestros hijos torcidos, la primera pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué fue lo que hice mal? Y ya para esa época, ¿qué fue? Señor, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Qué fue lo que hice mal? Para esa época ya no hay arreglo. Solo la misericordia de Dios, solo una intervención divina, porque no nos dimos cuenta que fuimos haciendo cosas en el proceso que fueron torciendo el espíritu y el alma de nuestros hijos. No digo que usted sea un mal padre, yo digo que usted es un padre excelente, solo que usó métodos no bíblicos y al usar métodos no bíblicos fuimos haciendo una siembra que ahora solo la puede arrancar Dios. Entonces, a mí me llama la atención porque usted dirá, ¿por qué hermano usted usa este versículo? Porque estos gobernantes algún día en su vida fueron niños y ellos de alguna manera aprendieron, de alguna manera ellos fueron siendo ministrados a través de, ya sea de una enseñanza o de ejemplos y ahora están en la posición de autoridad y Dios les dice, tus gobernantes son rebeldes. Entonces, por favor, la rebeldía la necesitamos corregir, porque usted pensará que no, pero ellos un día terminan peleando contra Dios y Dios termina poniéndoles el listón y los termina midiendo no conforme a la educación que tú y yo le dimos a nuestros hijos, sino conforme a la educación bíblica, o sea, conforme a principios bíblicos. Y entonces viene Dios y Dios no usa su vara de medir y me dice, a ver Raúl, préstame la regla con la que tú educaste y mediste a tu hijo. No, Dios usa su regla, Dios usa su centímetro con el que mide la estatura del varón perfecto. O sea, es medida celestial, no es medida humana. Hermano, y da dolor, da tristeza que nosotros que recibimos una herencia para llevar de regreso nuestros hijos a la patria celestial, nosotros estemos usando métodos humanos y no estemos usando los métodos bíblicos. Entonces es triste porque yo estaba mirando este versículo y estos que hoy aquí se presentan como gobernantes eran niños. Algo los torció en el camino y después de eso
no tuvieron quienes corrigieran esas malas aptitudes. Entonces Dios dice, todos tus gobernantes son rebeldes. Ellos no se volvieron rebeldes de la noche a la mañana. Son rebeldes, dice la Biblia, o sea, con la medida de Dios. Son compañeros de ladrones. Dios no le dice a estos ladrones. Pero hermano, ¿cómo nuestros hijos van a ser compañeros de ladrones? Teniendo principios bíblicos. Entonces, pero Dios lo apunta, y esto es para que usted sepa que a Dios le interesa con quién se juntan sus hijos, con quién se reúnen sus hijos, con quién tiene coinonía sus hijos. Entonces la Biblia dice que estos gobernantes eran compañeros de ladrones. Entonces, luego regresa de nuevo a los gobernantes. Cada uno de ellos ama el soborno. Hermano, ¿cómo es que Dios aborrece el soborno y yo voy a usar el soborno para comprar la obediencia de mis hijos? Esto es aberrante porque Dios aborrece el soborno. Y dice la palabra del Señor, cada uno de ellos ama el soborno y corre tras la dádiva. O sea, que se acostumbraron a que le hicieran regalos. Aman la dádiva. Tenemos hijos que aman a sus padres por la dádiva que los padres le dan. Eso es pecaminoso, eso es horroroso como estamos levantando entonces y educando a nuestros hijos. Tus hijos te deberían de amar a ti, no amar lo que tú le das. Qué horroroso, hermano, que hayan padres que para calmar a sus hijos y tranquilizar a sus hijos desde pequeño le estén promoviendo un corazón corrompido porque ellos terminan amando el soborno y terminan amando la dádiva. Entonces, ¿sabe qué cosa es lo que sucede? Que cuando una persona corrompe su corazón y termina amando el soborno y las dádivas, entonces después no defiende la justicia. Y dice la Biblia que estos no defendían al huérfano. Estos no defendían la causa de la viuda. ¿Por qué? Porque un huérfano no tenía nada que darle. Una viuda no tenía nada que darle. Bueno, ¿y la justicia de Dios? Y Dios los hizo gobernantes, Dios los puso por cabeza del pueblo, pero como ya estaban corrompidos, se habían corrompido en lo más interno de su corazón, estaban cometiendo ellos mismos injusticia. Ahora, hermano, discúlpeme de nuevo, le vuelvo a decir, me asusto. ¿Por qué? Porque viene Dios y pone medida, y no usa mi medida, usa la de Él. Entonces yo necesito saber que tengo que levantar una generación que termine adorando a Dios en espíritu y en verdad y que le sea fiel a Dios. Entonces, quiero que me oiga ahora. Yo no creo que está mal honrar a los hijos por hacer lo correcto. Pero no podemos comprar la buena conducta de nuestros hijos. De nuevo, los pactos pueden sacar una buena conducta temporal en nuestros hijos, pero rápidamente, se los estoy advirtiendo, rápidamente los niños saben cómo hacer porque aprenden a manipular el sistema de educación que hay dentro de la casa. Ya ellos saben que existen regalías. Ya ellos saben que existen dádivas. Luego después llegan a los sobornos. Y después ya usted no es buen padre porque usted no le puede dar. Usted no es buen padre porque usted no le puede dar un iPhone 12. Usted no es buen padre porque no le puede comprar el mejor auto. Usted no es buen padre. Y al final se hacen compañeros, como dice la Biblia, de ladrones. Al final son rebeldes, al final lo que ellos aman en su corazón es el soborno y la dádiva, que lo compre.
Entonces, déjeme decirle, peor aún si el corazón de un hijo está aprendiendo a ser egoísta. Porque cómo no defender la causa de la viuda o del huérfano, y actúa solamente cuando existe una recompensa inmediata. ¿Cómo es posible eso? Yo quiero decirle, hermano, que es importante que nuestros hijos aprendan el orden de Dios, la disciplina de Dios, y también es importante que nosotros como padres la extendamos. Si nos damos cuenta y seguimos, o sea, si no nos damos cuenta y seguimos actuando así, nuestros hijos aprenderán a tomar decisiones con motivos impuros. Y entonces toda su vida va a ser tomando decisiones con motivaciones incorrectas. No van a aprender a asimilar que hay otros que tienen necesidades y más necesidades que ellos mismos y van a terminar siendo egoístas porque lo que usted y yo le enseñamos a nuestros hijos es el soborno y la dádiva. Así que el último peligro del que quiero mencionar con el soborno y con las dádivas y los pactos es este: se pierde el concepto bíblico de vivir bajo autoridad. Entonces vamos a terminar criando hijos que si papá Dios le da, ellos están bien con Dios. Pero si papá Dios no le da, entonces ellos se vuelven enemigos de Dios, gente rebelde. ¿Será, hermano, que nosotros estamos educando bien cuando sobornamos a nuestros hijos? Así que estos métodos no solo, hermano, ignoran el corazón, o sea, estamos pasando por alto principios bíblicos, pero también estamos dañando la vida de nuestros hijos. Y yo no estoy diciendo que usted es un mal padre y que usted es una mala madre. Le estoy diciendo que usted está usando principios antibíblicos, humanistas, usando la psicología de un doctor que viene a decirte que compres la obediencia de tu hijo, y lo que estás haciendo es sobornando a tu hijo, estás sobornando a tu hija, y lo que estás haciendo es terminando de dañar el corazón de tus hijos porque no estás respetando principios bíblicos. Así que usted tiene ahí el tercer método antibíblico. Voy a seguir. Y espero con la ayuda del Señor que a esta hora todavía usted permanezca conectado, ¿verdad? Déjeme hablar de este método que no es bíblico, que es antibíblico, el de manipular las emociones. Así que hay otros padres que son muy sinceros y que intentan influir en su hijo y en las tomas de sus decisiones por medio de sus emociones. Las lagrimitas, las exclamaciones de dolor, entre todas las dos maneras más comunes de lograr esto es avergonzar. Número uno, avergonzar a nuestros hijos para hacerlos sentir mal. O sea, hablarle a nuestros hijos para ponerle ponerle un cargo de conciencia a nuestros hijos. O dar muestras. Son dos maneras, ya dije, una, avergonzar a nuestros hijos haciéndolos sentir mal por causa de nosotros, no haciéndolos sentir mal por causa de su pecado, sino por causa de nosotros. Y dar muestras exageradas de nuestras propias emociones. Así que todo padre y toda madre, a la hora de disciplinar a sus hijos y de corregir a sus hijos, una de las cosas que debe de aprender a hacer es a controlar sus emociones. Si malo es golpear a un hijo o disciplinar o corregir a un hijo sin instruirlo, sin dejarle saber qué estamos esperando de ellos y sin darle ánimo, diciéndolo, lo puedes hacer, eres capaz, tienes la gracia de Dios. Malo es que usted manipule a sus hijos y la obediencia de sus hijos
con la manifestación exagerada de emociones o poniéndole cargos en la mente a nuestros hijos, avergonzando a nuestros hijos. Ejemplo, si te sigues portando así, me va a dar un infarto y me voy a morir, porque usted cree que con esa expresión usted va a lograr que su hijo obedezca. Entonces, le estoy dejando saber que a los hijos no se le manipulan con emociones. Tampoco es justo manipular a nuestros hijos llorando. Ya lo mencioné con otras manifestaciones. No, a usted le parece que la decisión que va a tomar no está bien. A su hija, a usted no le parece que la decisión que su hija no está tomando o está tomando no está bien, por ejemplo la del matrimonio, y a usted le da un ataque y arranca a llorar. Eso se llama manipulación. Entonces uno tiene que tener bases bíblicas sólidas para enseñarle a nuestros hijos por qué está mal lo que ellos van a hacer, sin llorar, y dejarles saber también las consecuencias de su desobediencia. También dejarles saber las consecuencias de su obediencia. Disculpen, hermanos, es que hasta olvidé agua aquí, bendito Dios. No, está bien. El hijo tiene que aprender a tomar sus decisiones. Pero fíjese, cuando estoy diciendo así, tienes que dejar que tus hijos tomen sus propias decisiones. Es en la edad apropiada en que la puede tomar. Entonces, en la edad apropiada, en lo que ellos llegan a la edad apropiada, el deber tuyo es enseñarle principios bíblicos, para que cuando a ellos le toque tomar las decisiones que a ellos le tocan tomar, a ti venga el regocijo de que él está tomando una decisión bíblica, algo que tú le plantaste en el corazón. Y si está tomando una decisión contraria, entonces tienes la moral para decirle a tu hijo, tú sabes que la Biblia dice que esto a Dios no le agrada. Tú sabes que te he enseñado por la palabra de Dios que esto es pecado y a Dios no le agrada. Tú conoces las consecuencias, hijo, de esta decisión, pero si te arrepientes, alcanzas misericordia. Ahora, lo único que no podemos hacer es manipular a nuestros hijos con llantitos, con manifestaciones de emociones, con frases como la que dije anteriormente, me va a dar un infarto, no sé qué va a ser de mi vida. Entonces, no se preocupe. Solo que no está bien, no es un método bíblico. Entonces le puse un versículo bíblico en Génesis 43, 31. Todos nosotros sabemos lo que los hermanos de José le hicieron a José. Y cuando ellos llegan a Egipto, que él los reconoce, dice la Biblia que él entró, cambió de habitación, entró a otra habitación, y dice la palabra de Dios que lloró, pero lloró no delante de sus hermanos que lo habían vendido, no lloró delante de sus hermanos que lo habían entregado, no lloró delante de sus hermanos que lo habían vejado, no lloró delante de sus hermanos que lo habían lanzado a un pozo. No, solito en su cuarto lloró. Y ahora dice la Biblia, después de llorar, me llama la atención que este versículo dice, después se lavó la cara y salió controlando sus emociones. Y aquí él no es el padre, pero aquí él es el gobernador. Y aquellos son como sus hijos, porque la Biblia dice que José vino a ser como el padre de Faraón. Así que José era el padre de todos los que estaban en Egipto y de todos los que estaban bajo aquel imperio. Entonces José, como cabeza y hombre maduro, quien dijo que los hombres no lloran, entre paréntesis. Así que si tienes deseo de llorar, vas, te trancas en el baño, te echas a llorar. Yo me río. ¿Sabes por qué me río, hermano? Porque mire, 3 veces yo discipliné
a mi hija Areli. Cuando digo disciplinar, usar una faja, y yo era de los que le decía, te voy a dar 3 fajazos. Hasta yo me ponía la cantidad y me ponía la medida precisamente para que mi enojo estuviera bajo control. Y lo que controlaba mi enojo era primero el temor de Dios, luego la palabra que le estaba dando a ella de las veces que le iba a dar. 3 fajazos te voy a dar. Y aplicaba el principio bíblico. 3 veces hice yo eso únicamente con mi hija Areli. Yo recuerdo que la primera vez, hermano, que yo hice eso con mi hija Areli, yo entré al baño, le puse seguro y me eché a llorar. Pero me eché a llorar como un niño, a sabienda. Y no era ira. Era dolor de haber tenido que haber hecho eso con mi hija Areli, que era mi primera hija. Y era una nena, bendito Dios. No estoy hablando de que era una nena de 1 año. No, por favor. Es que ese tipo de disciplina también tiene una edad. Y hay una edad a la que ya no se puede aplicar. Pero cuando tuve que hacerlo así, hermano, luego después me recuerdo que me lavé bien la cara, me la sequé, agarré aire, porque yo dije, ella no puede ver que yo estoy llorando o que estuve llorando. Ella tiene que entender la disciplina. Bueno, eso fue lo que hizo José. Lloró, se fue a un cuarto, lloró. Lavó su cara, salió y dice la Biblia, controló sus emociones. Así que desde aquí le recomiendo que controle sus emociones. Número 5 y número 6 se los voy a mencionar corriendo. Método bíblico, engañar y mentir. Entonces aquí pongo principios bíblicos. ¿Quién subirá al monte de Sión? Y dice la palabra de Dios, el que no ha jurado con engaño. Así que padres que le juran a sus hijos y le dicen a sus hijos que van a hacer cosas por ellos y los engañan. La Biblia dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. Así que los padres tienen que cuidarse de decirle algo a sus hijos que no le van a poder cumplir, porque finalmente eso viene a ser una mentira, y dice la Biblia que los mentirosos no moran en la presencia de Dios. Me llama la atención que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 2:3, nuestra exhortación no procede, mire lo que dijo Pablo, ni del error, ni de impureza, ni de engaños. Así que cuando uno va a disciplinar a un hijo, 3 cosas tiene que evaluar en la vida de uno como padre, como madre, para disciplinar. Estoy en error. Lo segundo que tengo que mirar es mi corazón. Mi corazón está impuro, anda en impureza y porque estoy airado y ya no soporto la conducta de mi hijo, entonces voy a disciplinar. Acuérdense que Dios no mira solo la acción, sino la motivación. Y Pablo dijo, nuestras exhortaciones no proceden ni de error, ni de impureza, ni de engaño. Entonces, para algunos padres es fácil mentirle a los hijos, para lograr ellos un buen comportamiento de ellos, y prometen cosas, pero ni siquiera las intentan por cumplirlas, le cuentan historias falsas de lo que van a hacer o de lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, uno nunca debe de usar este tipo de método. Estos métodos van a animar al hijo. Siempre quiero que recuerde esto, es una siembra. Si tú le mientes y le engañas a tus hijos, ellos también van a aprender a mentirte y también lo van a lograr. O sea, porque ya ellos están bajo una influencia que no es de Dios, ya están bajo principios que no son bíblicos. Así que los hijos nuestros tienen que aprender y tienen que basar su vida
hermano, quiero que conserve esto, en los incambiables principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser quitada ni sustituida en la educación de nuestros hijos. Y déjeme decirle que cuando usted le habla todo el tiempo a sus hijos con la verdad, aun cuando sus hijos hagan algo que no está bien, ellos van a venir y se van a sentar contigo y te van a decir, papi, pequé, papi, hice lo malo delante del Señor y no puedo tapar esto, no puedo engañarte, necesito que sepas que hice mal. Y fíjese, hermano, quiero que usted entienda esto. Van a llegar y se lo van a decir sin temor al castigo y a la disciplina. Cuando digo así, sin temor, no es que son gente que terminan diciendo que haga conmigo lo que le dé la gana. No, es que como tienen la siembra de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios les hace recordar la enseñanza y vienen y dicen, ok, le fallé a Dios, le fallé a mi padre, entonces voy a recibir la disciplina, no me voy a callar esto, voy y me voy a sentar, lo voy a conversar y voy a asimilar las consecuencias de lo mal hecho por mí. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Usted le está enseñando a su hijo integridad. Porque el problema no es que pequen, el problema es que pecan y ocultan el pecado. El problema es que pecan y ocultan el pecado. Y lo ocultan por años. Pero cuando un hijo tiene temor de Dios en el corazón y tiene enseñanza y principios bíblicos, cuando pecan y vienen y lo confiesan, la Biblia dice que el que lo confiesa alcanza misericordia. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. No quiere decir con eso que se quitó la disciplina, sino que alcanza la misericordia y el favor de Dios. Ok, el último punto rapidito, método no bíblico, darle al hijo lo que quiere. Y ese es el camino de menor resistencia. Mire lo que dice, acuérdense que pongo principios bíblicos, 1 de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que refrenar su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haga el bien, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro, hermano, de Jehová Dios está contra los que hacen el mal. No importa que sea tu hijito o mi hijita. El rostro de Dios está contra los que hacen mal. Entonces es importante que nosotros entendamos que el método no bíblico número 6 es darle al hijo todo lo que él quiere. Y no todo lo que quiere es bueno. Entonces uno tiene que poner límites a las cosas que él quiere. Los padres que están muy ocupados y no saben cómo criar a sus hijos, para ellos este es el método preferido. Bueno, no voy a estar presente, pero le voy a dar esto que él quería. Bueno, toma, aquí está. Es algo que es impresionante, especialmente en este país que es el país de los dólares. En vez de luchar para disciplinar e instruir a sus hijos bíblicamente, ellos hacen que los hijos y le permiten a los hijos cualquier cosa por tal de evitar los lloriqueos, por tal de evitar los berrinches, por tal de evitar los pleitos, porque supuestamente esto le quita mucho tiempo a los padres. Tristemente hay padres que usan este método, y al usar este método de darle al hijo todo lo que quiere, ellos lo que están haciendo es entregando la autoridad que Dios le dio.
Así que sencillamente le estoy hablando a los padres y le estoy diciendo a padres y madres que Dios les dio una autoridad en el hogar. Y esa autoridad no deberían de entregársela a los hijos, dándole a los hijos todo lo que ellos quieren. Porque si usted lo hace, quienes terminan mandando en el hogar son los hijos. Que Dios te bendiga y quizás el Señor me permita un poquito más adelante, próximo martes, entonces usar la enseñanza, los métodos bíblicos de la enseñanza. Que Dios te bendiga, amado hermano. Espero con la ayuda del Señor que recibas esta instrucción de la boca de alguien que te ama y que desea que tu casa, que tu hogar y que tu familia sea bendecida y prosperada. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor, primeramente, que tú nos perdones, Señor, por haber usado métodos no bíblicos para criar y enseñar a nuestros hijos. Lo segundo que te pido, Señor, es que toda planta que tú no hayas plantado, tú la arranques en el nombre de Jesús. Lo tercero que te pido, Señor, es que tú me des a mí la oportunidad, Señor, oh Dios, de redireccionar en lo que, Señor, oh Dios, me desvié. Y yo pueda, Señor, retomar principios bíblicos para edificar, Señor, mi casa, mi familia, para edificar, Señor, a tu pueblo. Y así también te estoy suplicando, hagas con todos y cada uno, Señor, de los que por tu gracia y por tu misericordia hoy me están escuchando. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Regálanos hijos, pero no solo hijos, sino regálanos, Señor, hijos para poderlos enseñar, levantar y edificar, Señor, oh Dios, conforme al diseño que tiene tu palabra. Regálanos hijos, Señor, oh Dios, temerosos de Jehová, pero enséñanos a nosotros cómo plantar principios bíblicos, Señor, que sean insustituibles. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Estoy saludando desde aquí a pastores, estoy saludando desde aquí amigos, hermanos y también a los hijos de la casa Jericín. Y mi anhelo de todo corazón es que el Señor los bendiga y los prospere. Bendigo a los hijos espirituales y las iglesias que cubro en Cuba, Italia, Canadá y Estados Unidos. Y espero que la gracia, el favor y la misericordia de Dios esté con todos nosotros durante esta semana y por siempre, para honra y gloria de su santo nombre. Viernes, culto escatológico, y domingo, servicio de Santa Cena, para honra y gloria de nuestro Señor. Dios te bendiga, ten una buena noche, una semana próspera y bendecida. Te habla tu pastor Raúl Martínez.